é que destaca-se a função dele hoje como presidente da Confederação Espírita Pan-Americana. É professor universitário, escritor, tem vários livros escritos, conhecido internacionalmente, viajou aí por vários países, levando naturalmente as ideias dele, a fim de que elas sejam discutidas, analisadas e assimiladas e aceitas naquilo que cada um naturalmente considerar útil. Então nós vamos passar a palavra para o nosso companheiro Jonas Purua, da Venezuela, para que ele faça uma exposição de mais ou menos 1 hora ou até 1 hora. E depois nós teríamos um segundo período da reunião em que seriam feitas perguntas. O Amilcar vai ajudar a mediar essa parte, para que todos saiam daqui realmente esclarecidos com relação ao trabalho que a Spurua vem fazendo y que particularmente, posso dizer, me impresionó bastante. Queridos amigos, queridos compañeros y queridos hermanos en el ideal espírita. En primer término, aparte de solicitar su buena voluntad para ser debidamente comprendidos al hablar en español y ustedes poder entender perfectamente o razonablemente, les ofrezco nuestra excusa por no poder hablar en la hermosa lengua portuguesa, y por eso trataré de hablar en forma más lenta de lo habitual, con la finalidad de que nuestras ideas sean lo mejor comprendidas posibles dada la dificultad idiomática, pero aprovechando la proximidad entre la lengua portuguesa y la lengua española, y sobre todo aprovechando que independientemente de las diferencias de lenguas, hablamos el mismo lenguaje, que es el lenguaje espírita. Así que pienso que ello nos da la oportunidad de realizar una conversación, un diálogo fraterno y fructífero, para el cual tenemos la mejor disposición y una esperanza absolutamente cierta de que ello va a ser de esa manera. Estamos en Brasil una vez más, en una de las tareas, en una de las actividades vinculadas a la Confederación Espírita Panamericana. Y en esta ocasión nos acompañan una gran cantidad de amigos que trabajan próximamente con nosotros en otros países y mismo en Brasil, que están acá para este diálogo e incluso para participar en él. Quisiera decirles que han venido con nosotros algunos compañeros de Venezuela, en este caso la doctora Eve de Hernández y el doctor Miguel Hernández, su esposo, ambos médicos, oftalmólogos y miembros del Comité Ejecutivo Panamericano. Y desde Argentina nos acompañan el señor Omar Ubaldo Jiménez, primer vicepresidente de la Confederación Espírita Panamericana, está por allí. Dante López, dirigente espírita argentino de la ciudad de Rafaela, expresidente del Consejo de Relaciones Espírita Argentino. Y Mario Molfino, el doctor Mario Molfino, abogado, hijo de espíritas, nieto de espíritas. Sus padres, sus abuelos fueron dirigentes espíritas ya en varias generaciones. Su padre, don Romeo Molfino, fue presidente de la Confederación Espírita Panamericana hace ya varios años.
y de la misma manera una gran cantidad de compañeros espíritas de Brasil que han venido de distintos lugares del estado de São Paulo, desde Río Grande do Sul, Porto Alegre, desde Cuiabá, Mato Grosso, desde otros lugares de Brasil, para lo que nosotros hemos denominado un encuentro fraterno de amigos de la Confederación Espírita Panamericana, que nos hemos reunido en el día de hoy y continuaremos reunidos en el día de mañana para intercambiar puntos de vista y coordinar algunos esfuerzos en función de la divulgación del pensamiento de la Confederación entre el movimiento espírita brasileiro en general. Yo quisiera, a nombre de todos nuestros compañeros vinculados a la Confederación Espírita Panamericana, la CEPA, quisiera agradecer profundamente y honestamente, con absoluta sinceridad, la gentileza de los compañeros de la Asociación de Divulgadores Espíritas, ADESP, en haber logrado este contacto y haber sido anfitriones para esta reunión. Es un acto de generosidad espírita que mucho agradecemos y que mucho valoramos. Y quisiera agradecer con todo el corazón, a nombre de todos nuestros compañeros, que los directivos de la muy importante Unión de Sociedades Espíritas del Estado de São Paulo, institución altamente calificada y reconocida no solo en Brasil, sino en América y en el mundo espírita, hayan tenido la gentileza, la delicadeza, la amabilidad de permitirnos que este diálogo se realice en el auditorio de la UCE e incluso habernos acompañado muchos o varios de los dirigentes de la UCE en esta reunión que considero muy importante, muy calificada, altamente representativa y que puede convertirse en un punto de partida para nuevos diálogos, aquí y en otros lugares, ahora y en otros momentos, diálogos que en nuestra opinión son muy necesarios y que en todo caso no tienen ninguna desventaja y en todo caso tienen la virtud de que siempre están dirigidos en beneficio del ideal espírita y del movimiento espírita. Por eso estamos contentos y estamos agradecidos. Y quisiéramos tener la ocasión en Venezuela, en Argentina y en otros países de América de poder recibir a los compañeros de ADESP, de la UCE y de cualquier institución espírita en el Brasil, recibirles para poder recíprocamente ofrecerles nuestro cariño y nuestros escenarios para que puedan hablar y conversar con los espíritas en diversos países de América. Bien, le concedo más importancia a la segunda parte de esta reunión que a la primera. Le concedo mucho más importancia a la posibilidad de un diálogo y de un intercambio de ideas, de preguntas, de respuestas o de planteamientos que a esta necesaria exposición inicial para la cual he sido invitado a nombre de todos nuestros compañeros. Pienso que a modo de introducción sería conveniente establecer algunas ideas, nada más que algunas, por las limitaciones obvias del tiempo, algunas ideas en torno a la Confederación Espírita Panamericana y lo que podríamos llamar su pensamiento espírita. Y que eso pudiera servir como una base
para intercambiar ideas que pueden ser, desde nuestro punto de vista, cualesquiera. Estamos con el ánimo fraterno de dialogar sobre cualquier tema, sobre cualquier idea que se considere conveniente. Creo que es conocido que la CEPA fue fundada en 1946 y que esa fundación ocurrió en Buenos Aires, capital de la República Argentina, y que un grupo de líderes espíritas argentinos altamente calificados, tanto en la cultura espírita como en la cultura general, consideraron en aquella época, en pleno proceso de culminación de la Segunda Guerra Mundial y de prácticamente la casi extinción del movimiento espírita en Europa, consideraron conveniente que América reuniera esfuerzos para construir una confederación que diera un nuevo impulso desde América a la doctrina y al movimiento espírita. Y desde Buenos Aires, desde los años 40, 42, 43, 44 y 1945, hubo un esfuerzo desde Argentina para finalmente concretar en la fundación de la Confederación Espírita Panamericana. Fundación en la cual participaron ilustres espíritas brasileiros de aquel tiempo, así como espíritas cubanos, de Puerto Rico, del sector hispanoparlante de los Estados Unidos de América, de México, de Venezuela y de otros lugares. Pero fue fundamentalmente un proyecto que se logró gracias al esfuerzo de nuestros compañeros, de nuestros antecesores, de aquella ilustre generación de líderes espíritas argentinos. De modo que la motivación de la fundación de la Confederación Espírita Panamericana fue la de salir de las dificultades que las guerras mundiales habían provocado en Europa, a los pueblos de Europa y al movimiento espírita europeo, y rescatar desde América la fuerza del movimiento espírita. Y en segundo término, el de proponer una concertación, un esfuerzo conjunto de tareas, de actividades, de proyectos del movimiento espírita panamericano para lograr resultados de multiplicación en toda América de las ideas espíritas, con el aprovechamiento de recursos humanos y materiales unidos, trabajando conjuntamente. En 50 años, 51 años de actividad, la Confederación Espírita Panamericana ha mantenido una continuidad en su pensamiento. Naturalmente, como institución humana que es, ha vivido y ha sufrido altibajos, pero ha habido continuidad y se mantienen los ideales originales, aun cuando están adaptados a cada necesidad de cada momento. La Confederación Espírita Panamericana tiene algunas características básicas que quisiéramos plantear para información y para los propósitos de esta reunión. En primer término, y de una manera inequívoca e inconfundible, es una institución espírita kardecista, sin ningún tipo
o intenta no tener ningún tipo de confusionismo ideológico. No es una confederación espiritualista, no es una confederación esotérica, no es una confederación espírita de cualquier vertiente diferente a lo que significa la obra, el pensamiento, el mensaje que está y que proviene de la codificación espírita, de la codificación kardeciana. Es nuestra primera colocación clara, explícita, sin ambigüedades. A la luz de esa definición, quisiéramos precisar algo sobre lo que entendemos por una institución kardecista y nuestra valoración del pensamiento de Kardec, del maestro Kardec, de nuestro primer maestro, Allan Kardec. La fuerza del espiritismo, en nuestra opinión, proviene de la calidad de la doctrina espírita codificada por Kardec. La fuerza y la vigencia del espiritismo están en la alta calidad de aquella elaboración teórico-práctica que se tradujo en los libros de la codificación. Y en ello hay varios elementos fundamentales. El primero tiene que ver con el momento histórico, cultural, científico y social en el cual surgió la doctrina espírita codificada. Y es bueno que se comprenda ese contexto sociocultural en el cual surgió la doctrina espírita. El siglo XIX, a mediados, la mitad del siglo XIX, fue un momento histórico particularmente significativo en la evolución del proceso civilizador occidental y humano en general. Si hiciésemos un recorrido, que no haremos ahora, por el desenvolvimiento de las ciencias naturales y de las ciencias sociales en aquella Europa, centro de la cultura mundial en aquel entonces, de mediados del siglo XIX, encontraremos la razón primordial del surgimiento oportuno y preciso de la doctrina espírita. El positivismo de Comte, el materialismo histórico y dialéctico de Marx, el desenvolvimiento de las ciencias naturales en la búsqueda de una orientación definidamente materialista, fisiologista, organicista del ser humano y de la vida, mismo del universo. La construcción de unos parámetros, de una física abiertamente mecanicista y materialista. Las doctrinas sociales que intentaban proponer un modelo de libertad, de justicia y de igualdad social sobre la base de una visión materialista del hombre. Todo eso y mucho más llevó a una conclusión fundamental. Y cualquier observador de la historia del proceso civilizatorio se dará cuenta de ello. Y es que en esa época decir ciencia era decir materialismo. Decir pensamiento científico era estar de acuerdo con la concepción materialista del hombre, de la vida y del universo. Decir ciencia era ecuacionar, igualarlo con una visión de ateísmo incluso. Y
en el otro polo, en el otro extremo del conocimiento, el espiritualismo filosófico y religioso no encontraba instrumentos o herramientas conceptuales para poder enfrentar inteligentemente y victoriosamente el avance impetuoso de la visión materialista del hombre, de la sociedad y del universo. Las doctrinas religiosas, particularmente cristianas en el mundo occidental, judeo-cristianas, todavía discutían asuntos bizantinos sobre el sexo de los ángeles y otras ideas insustanciales, o fundamentalmente continuaban interesadas en el dominio de las conciencias humanas, en el monopolio de la cultura y en la esclavitud de la filosofía y de la ciencia al yugo de la teología. Mientras el materialismo avanzaba empleando el lenguaje de la razón, la visión experimentalista de la ciencia, los desenvolvimientos más audaces del conocimiento, el espiritualismo, representado fundamentalmente por las doctrinas religiosas, no encontraba fuerza ni argumentos para enfrentar aquello. Es en ese contexto donde, como si estuviese dentro de un proyecto de dirección espiritual, aparece, surge una concepción espiritualista del hombre, de la vida, de la sociedad y del universo, pero bajo otra dirección y bajo otro enfoque. Un espiritualismo no dogmático, un espiritualismo no fideísta, un espiritualismo que fuese capaz de enfrentar al materialismo con los mismos instrumentos de la razón y con la misma metodología experimental de la ciencia inspirada en los paradigmas de Comte y del positivismo. El espiritismo, a eso nos referimos, fue la propuesta de un espiritualismo racionalista, de un espiritualismo científico, de un espiritualismo ético, con capacidad para enfrentar victoriosamente el avance científico en dirección materialista. Es, en nuestra opinión, que en ese contexto de necesidad social, de necesidad histórica y de necesidad espiritual para el ser humano, que surge la doctrina de los espíritus. Por ello, nuestra primera reflexión es que el espiritismo apareció en un momento justo, oportunamente, adecuadamente y para responder a una necesidad del proceso histórico de la evolución humana. Por ello el espiritismo tiene una razón de ser y no es apenas una circunstancia. Y por otra parte, para que un proyecto con esa densidad y con esa profundidad tuviese vigencia y trascendencia y no se agotara a corto plazo, debería tener ingredientes fundamentales, tanto en el plano humano como en el plano de los espíritus, para ser capaz de realizar ese proyecto. En ese sentido, me permito valorizar sin pasión, mucho menos sin fanatismo, la obra, la participación del hombre, del ser humano, del profesor, del pedagogo, del arquitecto
de esa forma de pensamiento en la cual tuvo un rol, un papel fundamental. El profesor Hipólito León de Nizás-Ribey, formado en Pestalozzi, simpatizando con el positivismo en cuanto a su metodología, teniendo una visión crítica del conocimiento, intentando siempre racionalizar las ideas, fue el hombre no místico, no subjetivista, sino el hombre serio, pedagógico, culto, sereno, objetivo, que tenía la condición y la capacidad para llevar adelante el punto de partida de ese nuevo proyecto de espiritualismo científico, racionalista, ético, capaz de lograr un cambio en la dirección del conocimiento humano. Por ello es muy importante para nosotros, para los espíritas, es muy importante la valorización de Nizás-Ribey y ya en este caso de Allan Kardec. La fuerza del espiritismo tiene mucho que ver con la calidad de su fundador y de su codificador. Y por otra parte, muy importante en Kardec, muy importante, el sentido humilde y ético que le dio a su participación. No se presentó Kardec con aires mesiánicos, ni de nuevo profeta, ni de nuevo gurú, sino que con mucha humildad expresó que era apenas un trabajador por una idea. Y su humildad en extremo llegó hasta renunciar a algunos méritos que por derecho propio le correspondían, cuando continuamente disminuía su papel importante y otorgaba al mundo espiritual casi la totalidad del mérito. Debemos revalorizar el papel de Kardec. Es muy importante que un hombre culto, académico, de la seriedad de Hipólito León de Nizás-Ribey haya sido nuestro codificador y nuestro primer maestro. Y que haya colocado el pensamiento espírita como una visión capaz de darle al ser humano una nueva dirección en su pensamiento, en su conducta, en su vida y para su evolución. Y no que viniese a presentar una idea con las tradiciones ocultistas o esotéricas, con mucha mezcla de lenguajes ocultos, de simbolismos, de jerarquías típicas de esas formas de espiritualismo, sino que fuese capaz de presentar la idea, el desafío de decirle al ser humano: existe una posibilidad de creer en Dios y a la vez tener esa convicción sin renunciar a la razón. Existe una posibilidad de aceptar la existencia del espíritu sin incurrir en metafísicas nebulosas, sino en términos concretos, culturales. Existe una posibilidad de entender la vida después de la muerte, pero no en un lenguaje cabalístico, sino con una expresión de cultura y de ciencia. Existe la posibilidad de entender la reencarnación como un proceso de evolución natural y obligante para la vida en general, sin necesidad de incurrir en antiguos conceptos de metempsicosis o de fatalismos kármicos, sino entre una visión evolutiva y progresista del cumplimiento de la ley de causa y efecto. Y existe la posibilidad de pensar en la pluralidad de vidas en el universo sin la necesidad de entrar en especulaciones de
ovnis u otras realidades que necesitan todavía mucha confirmación, sino colocarse en el terreno prudente, deductivo, de la inferencia racional de que en un universo de dimensiones insospechadas no puede ser que el único lugar con vida y con vida inteligente sea un planeta sin mayor privilegio dentro del concierto universal. Todos esos conceptos fundamentales de la doctrina espírita y todo lo que de allí se deriva tienen que ver con el momento histórico en que surge el espiritismo, con la calidad de su codificador y tienen que ver, en tercer lugar, con la participación, con el asesoramiento, con el apoyo, con la orientación de un mundo espiritual superior, que no podía ser ajeno, que no podía estar fuera de un proyecto espiritual de esta trascendencia. Y la calidad de la orientación que los espíritus superiores dieron a la codificación se puede hoy en día evaluar, más de 140 años después, se puede evaluar en que las propuestas, las informaciones y los conceptos de los espíritus que asesoraron a Kardec y que le orientaron, encuentran hoy en día mayor confirmación que en los propios tiempos de Kardec. Por eso, en nuestra opinión, decimos espiritismo kardecista, no para agregar un calificativo más, sino para reafirmar que nuestra orientación espírita está inspirada claramente en la codificación de Kardec. Ahora, quisiéramos agregar lo que quisiéramos que fuera bien entendido. Para nosotros, en la Confederación Espírita Panamericana, kardecismo no significa kardecolatría. No estamos de acuerdo en que nuestra admiración y valorización de Kardec implique una idolatría de Kardec. No pensamos que discutir alguna opinión de Kardec sea una ofensa o una afrenta a Kardec, porque el propio Kardec en espíritu, esté desencarnado o no, concepto que no me es permitido conocer, que no sé si alguien lo conoce, pero que no tenemos esa información, pero en todo caso, Kardec espiritualmente, 140 años después, también puede tener opiniones que puedan diferenciar alguna idea de las que él mismo propuso 140 años atrás. Y decimos en síntesis, para resumir este concepto, para nosotros, Kardec es la primera palabra del espiritismo, pero no es la última, porque en el pensamiento progresivo de cualquier visión científica del mundo no existe la última palabra. Kardec es la base del edificio del espiritismo, pero no puede ser el último andar. No hay último andar en ese edificio. Decimos tener a Kardec como criterio fundamental, pero aplicar el espíritu kardeciano para ser capaces de ir adecuando y adaptando el planteamiento de Kardec a los avances de la cultura, de la ciencia y del pensamiento moderno, siguiendo hasta sus propias recomendaciones metodológicas, como sobre todo él insistió en el principio de la concordancia. Cuando un nuevo descubrimiento en cualquier aspecto recibiera la sanción positiva de la cultura, de la ciencia, de los hombres, de los médiums, del mundo espiritual, ese concepto
debe ser progresivamente incorporado al pensamiento espírita, a la doctrina espírita, para evitar que bajo el título de innovación, para evitar que bajo el título de reformadores del espiritismo, para evitar que bajo el nombre de espiritismo progresista se puedan incorporar teorías personales, doctrinas nuevas, incluso que no hayan recibido la debida confirmación. Kardecismo inteligente, racional, culto, sin idolatría, pero tener en claro cuál es la base de nuestro pensamiento. En segundo término, hemos planteado en la Confederación Espírita Panamericana que lo que hemos aprendido en la codificación es que la definición de Kardec del espiritismo tiene que ver con una propuesta de una filosofía de carácter científico y de consecuencias morales. Y en esos tres elementos, en esas tres vertientes del conocimiento, es que entendemos que está la propuesta espírita. Ciencia para la confirmación, filosofía para la educación, moral para la transformación. Entendemos que es allí donde está el esquema básico, conceptual de la propuesta espírita. De la misma manera, entendemos que el planteamiento espírita es una visión para la humanidad completa y no solamente para el mundo occidental. Un espiritismo con el calificativo de alguna cultura religiosa o cualquier otro calificativo, por ejemplo, del mundo occidental, automáticamente queda limitado, circunscrito, reducido a un sector del planeta y a un sector de la población mundial. Por eso, en la Confederación Espírita Panamericana, hemos dicho fundamentalmente espiritismo sin adjetivos, espiritismo solamente. Porque si se le agrega un calificativo, por alguien estamos abriendo el camino para que cada quien, cada pensador, cada cultura o cada pueblo haga un espiritismo a su manera. Y habrán tantos espiritismos cuantos ismos se le quieran agregar. Estamos planteando una reflexión al respecto. Espiritismo que les sirva como mensaje a la cultura cristiana, a la cultura budista, a la cultura islámica, a la cultura brahmánica, a la cultura librepensadora, al mundo en general. Y no un espiritismo reducido a una expresión parcial de la cultura religiosa en el mundo. Otro aspecto fundamental que hemos querido plantear en el pensamiento de la cepa es el que tiene que ver con el modelo ético que propone el espiritismo y que nosotros tratamos de ser consecuentes con Kardec y con toda la escuela kardecista. Cuando digo Kardec, podría perfectamente decir León Denis, podría perfectamente decir Gabriel Delán, podríamos perfectamente decir Amalia Domingo y Soler, podríamos decir Manuel Porteiro, podríamos decir Herculano Pires, podríamos decir Deolindo Amorín, podríamos decir Carlos Imbasaí, podríamos decir Kair Barshuttel. Es decir,
todos estos pensadores, europeos, americanos, brasileiros o no, que han contribuido en la misma dirección a enriquecer y a fortalecer la idea propuesta por Kardec. A eso nos referimos con kardecismo. En el aspecto de la ética espírita, de la moral espírita, en la Confederación Espírita Panamericana, a diferencia de lo que algunas veces se ha dicho, pero que jamás la Confederación ha dicho, ni ha escrito, no tenemos ninguna diferencia con la reflexión de Kardec sobre la moral espírita. La doctrina moral del espiritismo es la misma doctrina moral propuesta por Jesús. El mensaje ético de Jesús, el mensaje de redención humana de Jesús, la propuesta de emancipación de Jesús a través de la verdad y del amor es para nosotros espíritas la propuesta doctrinaria en el aspecto moral del espiritismo. Ahora bien, hemos intentado precisar frente a algunas situaciones el concepto específico de la moral espírita y de la moral promovida por Kardec e inspirada en Jesús. Y hemos planteado que esta es una orientación que se enmarca en el contexto ético-racional de la propuesta espírita. No podemos, en nuestra opinión, a la luz del espiritismo, hacer la misma colocación y la misma interpretación de Jesús que realizan las religiones cristianas al colocarlo en un nacimiento mágico, extracarnal, al colocarlo fuera del contexto humano, al colocar a Jesús dentro de un ambiente de milagros, de profecías, de ritualismos. Porque en nuestra opinión, por el estudio de Kardec sobre Jesús, por el estudio de los biógrafos que han intentado reconstruir la historia y el mensaje de Jesús, desde Flavio Josefo hasta Renan, pasando por Papini o cualquier otro estudioso, Jesús debe ser entendido como un espíritu superior que encarnó, como todos los seres humanos encarnamos, de su padre y de su madre, viviendo todas las realidades corporales y sociales, y que su grandeza no está en supuestos milagros que son violaciones de las leyes naturales y por lo tanto hacen parte de la mitología, de un Jesús caricaturizado, Jesús de caricatura, donde se coloca en el centro aspectos cotidianos atribuidos a Él y se descuida lo fundamental, que es su mensaje transformador, liberador, emancipador de la conciencia y del ser humano. Un mensaje que 2000 años después tiene toda la vigencia, porque la humanidad no ha sido capaz de cumplir, ni siquiera en un pequeño porcentaje, las enseñanzas y las recomendaciones éticas propuestas por Jesús. Espiritismo con Jesús es nuestra visión. Espiritismo con Kardec es nuestro planteamiento. Mas eso no significa que hagamos del espiritismo una religión, sino una filosofía moral inspirada en Jesús. Y cuando digo Jesús,
también decimos que el espiritismo se nutre de las enseñanzas morales de todos los maestros y de todos los reformadores, de todos esos avatares del progreso espiritual que han encarnado para darle a la humanidad un camino de luz y un camino de progreso. Para el espiritismo es importantísimo el conocimiento y la comprensión del mensaje moral de Siddhartha Gautama el Buda, cuyas enseñanzas tienen una analogía extraordinaria con el mensaje de Jesús, en todos los aspectos, con el mensaje ético de tantos reformadores de la antigüedad y de la modernidad. Para el espiritismo, la incorporación de esta ética, de esta vivencia ética de tantos grandes maestros, de Sócrates, que incluso como Jesús posteriormente tuvo la capacidad de entregar su vida en holocausto a la verdad de su mensaje, siendo consecuente con su idea hasta las últimas situaciones. Igual que un Albert Schweitzer o que un Mahatma Gandhi, maestros que fueron capaces de entregar su vida con amor y con verdad y con sacrificio por el prójimo. Para nosotros es importante una ética moral, espírita, que pueda nutrirse de Jesús y de todos los grandes maestros y de todos los grandes reformadores de la verdad y del amor en la humanidad. Y no entendemos del todo por qué la necesidad de occidentalizar la ética espírita. No entendemos del todo la actitud de competir con las iglesias fundamentalistas cristianas, en el sentido de competir por apoderarse de Jesús. No entendemos del todo por qué hablar de un espiritismo con Jesús no pueda significar igualmente hablar de un espiritismo con todos aquellos paradigmas de verdad y de amor que han sembrado el progreso en la humanidad. Salvo que el proyecto sea definitivamente la creación de una nueva, moderna, humanista religión cristiana que entre a competir con las demás. En la Confederación Espírita Panamericana entendemos que esa no fue la propuesta de Kardec ni de los espíritus. Y entendemos que la propuesta espírita es la de ofrecerle al ser humano una doctrina, una filosofía de vida que tenga base experimental, racional y que a la vez tenga una inmensa proyección ética, social, moral. ¿Es esto una herejía? ¿Es esto antirreligiosidad? ¿Es esto ateísmo? Quien así lo afirme o no nos conoce, o no nos ha leído, o no tiene la visión cultural suficiente para comprender los planteamientos, o nos está atribuyendo lo que nosotros no pensamos y no decimos. Para incluso ser más claro y más explícito, nosotros no tenemos, no deseamos, no creemos conveniente, incluso consideramos un error cualquier actitud antirreligiosa o anticlerical o antieclesiástica o anti nada. Estamos visualizando un espiritismo a favor de, no un espiritismo en contra de nada. Estamos planteando un espiritismo en positivo,
un espiritismo a favor de la propuesta espírita. Presentarla, divulgarla, razonarla, argumentarla, defenderla, para que cada ser humano pueda evaluarla y si está dentro de sus límites, dentro de sus pensamientos, dentro de sus criterios y le parece una mejor propuesta, la acepte racionalmente e inteligentemente. Y si no le parece, pues cada quien de acuerdo a su nivel evolutivo, a lo que su proceso espiritual particular le permite, optará por el camino más adecuado. En esta dirección, en la Confederación Espírita Panamericana, entendemos que hay una gran diferencia entre la divulgación del espiritismo y una actitud de proselitismo espírita. Nos interesa la divulgación, no estamos interesados en el proselitismo espírita, porque también hemos entendido, a tono con una antigua enseñanza oriental, que el maestro solo aparece cuando el discípulo está preparado. Y si una persona, un ser humano, en su nivel espiritual, no está en el punto o en el momento adecuado para comprender un mensaje, no hay fuerza, no hay camino, no hay actitud que pueda llevarlo a aceptar una idea que de su interior espiritual no surja la afinidad con ella. Divulgación sí, para ofrecer las ideas espíritas lo mejor posible. Proselitismo no, porque no podemos forzar la conciencia de nadie. Los hermanos que están en cualquier doctrina religiosa están en el punto evolutivo que les corresponde. Y cuando alguno de ellos avanza en otra dirección, es porque llegó su momento de avanzar a un proceso educativo, formativo y evolutivo para el cual nosotros podemos ayudar colocando favorablemente ideas como las espíritas, pero que no podemos violentar con ningún tipo de fanatismos, de presiones, de proselitismos o de agresiones. Si alguien creyó alguna vez que el concepto religioso tradicional del ser humano iba a cambiar por la vía de las presiones de un estado materialista, ya hay suficiente experiencia en el siglo XX de la caída de los muros y de los derrumbes de modelos políticos materialistas que demostraron que las campañas de ateísmo, de antirreligiosidad o de violencia contra las ideas no materialistas no convencieron a nadie y no hicieron avanzar la conciencia de los pueblos. Solo avanzan los seres humanos y los pueblos, por consecuencia, cuando son llevados a la reflexión, a la meditación y a la comprensión de las ideas. De allí se deriva en nuestro camino toda una postura y una estrategia para la divulgación del pensamiento de la cepa. Si alguna vez se nos deslizó o en el fragor de las emociones humanas o de las naturales debilidades, si alguna vez fuimos agresivos, si alguna vez dimos una respuesta fuerte, son momentos emocionales, son situaciones circunstanciales, pero no responden a la óptica, no responden a la estrategia, no responden al pensamiento de la Confederación Espírita Panamericana. Y lo reiteramos hoy cuando manifestamos nuestro interés, nuestro honesto interés en el diálogo. Simplemente en el diálogo
estamos diciendo que hay un hecho verdadero y objetivo en el movimiento espírita internacional. Los espíritas kardecistas, para no hablar del espiritualismo anglosajón o para no hablar de otras corrientes, los espíritas kardecistas en América, en Europa, en el mundo, pensamos igual en un 90%, que son las bases fundamentales de la doctrina espírita. No conozco ningún espírita kardecista, no conozco uno que sea coherentemente kardecista, que discuta la existencia de Dios como axioma fundamental primero del espiritismo. No conozco. No conozco ningún espírita kardecista que discuta la existencia del espíritu como elemento vitalizador, preexistente al nacimiento y sobreviviente a la muerte. No conozco ningún espírita kardecista que discuta la realidad del mundo espiritual desencarnado y la realidad del mundo espiritual encarnado. No conozco ningún espírita kardecista que discuta la ley de los renacimientos, la doctrina de la reencarnación, sus consecuencias en la ley de causas y efectos. No conozco ningún espírita kardecista que discuta el hecho mediúmnico, la comunicabilidad entre el mundo espiritual y el mundo corporal, que discuta la variedad de las facultades mediúmnicas, la conveniencia de la educación mediúmnica, educación técnica, educación cultural y educación moral de la mediunidad. No conozco ningún espírita kardecista que discuta la pluralidad de mundos habitados, o el periespíritu, o la obsesión y la terapia de la desobsesión, la aplicación de los pases y del magnetismo. Mas, en verdad, hay un 10% de ideas dentro de los espíritas kardecistas donde existen modalidades, interpretaciones, conceptos, valoraciones diferentes. ¿Qué hacer con ese 10%? Dividir a los espíritas en buenos y malos. Son los buenos los que piensan como nosotros y son los malos los que piensan diferente. En ese 10% hay unos espíritus inspirados en las falanges superiores y otros espíritas que están obsesados por espíritus de las trevas. Debemos adoptar una actitud de maniqueísmo en dividirnos en los que están correctos y los que están equivocados, o podemos dialogar, podemos hablar, podemos oírnos con oídos para oír, o nos vamos a oír solamente en un diálogo de sordos. Podríamos hablar sin prejuicios, podríamos hablar sin preconceptos, podríamos entender que siendo mucho más lo que nos une que lo que nos pudiera circunstancialmente separar, podríamos reunir esfuerzos para muchas actividades comunes. Podríamos comenzar al menos, pregunto, por civilizar las relaciones. Podríamos evitar una conducta de cuando viene un espírita de otro país, ni siquiera ir a saludarlo, porque piensa diferente. O podríamos recibirlo. Podríamos conversar. Nosotros pensamos que sí. Y estamos invitando con respeto a una conversación sin calificativos y sin descalificaciones y sin argumentos y sin estilos que desnaturalizan cualquier diálogo. Cuando alguna vez
se llegó a decir que la cepa estaba promoviendo el ateísmo. ¿Cómo dialogar? ¿Cómo puede ser posible un diálogo sobre la base prejuiciada de una afirmación que no corresponde de ninguna manera al planteamiento? Ahora, podríamos discutir, al menos conversar, en todo caso oírnos. ¿Por qué razón decimos que no es conveniente colocar la expresión religión espírita? Podríamos ser oídos en un argumento. Quizás de un diálogo no podríamos llegar a veces a la conclusión de que en algunos casos la diferencia es más semántica que conceptual. Estamos mucho más cerca de un Herculano Pires diciendo que el concepto de religión en el espiritismo tiene que ver con el sentido filosófico de la adoración a Dios, que muchas posturas anticlericales y antirreligiosas que no van con la doctrina espírita. ¿Por qué no explorar hasta dónde hay semántica y hasta dónde hay conceptos de fondo? Solo hay una posibilidad: hablar, falar, dialogar y aprender todos nosotros. Tenemos que aprender todos a dialogar separando la diferencia de una idea de los valores de las relaciones humanas. No podemos confundir la amistad, las buenas relaciones entre quienes de buena fe, de buena voluntad, estamos llevando adelante todos la idea espírita, cada uno poniendo su esfuerzo. No podemos trasladar una diferencia de una opinión a una descalificación del ser humano o del espírita. En todo caso, mis queridos hermanos en el ideal espírita, amigos que compartimos una labor común, tantas y tantas ideas que podrían ser presentadas para un diálogo, de las cuales apenas hemos querido mostrar una pincelada para una reflexión concreta final. Podemos mejorar el pasado, podemos superar el pasado, podemos avanzar en una dirección hacia una armonía, una coexistencia, un apoyo mutuo en muchas tareas. Podemos lograr mucho en función de conocernos mejor, leernos y escucharnos mutuamente, todos los espíritas, sin prejuicios, y avanzar en favor de lo que nos une, que es la doctrina espírita. Ese es nuestro ánimo. Créanme, si alguno pudiera sentir ahora la fuerza espiritual con que lo estamos diciendo, si alguno pudiera sentirlo, sabría que no es retórica, que no es táctica, que no es oportunismo, que es maduración, reflexión y actitud sincera. Queremos ser compañeros y amigos de todos los espíritas, hasta donde se pueda ir juntos. Y si en algún momento, en algo, no se puede ir juntos, por lo menos nos valoramos, nos valorizamos y respetamos el camino que cada quien ha elegido. Esa es una reflexión que dentro de la tiranía del tiempo hemos querido presentar para ustedes como una aproximación a un diálogo. De nuevo,
nuestro reconocimiento y nuestro cariño por permitirnos decirles esto. Muito obrigado a vocês. A ideia da confirmação universal das ideias espíritas e tudo mais. Nós que trabalhamos com a parte de tentar mudança de pensamento dentro do movimento espírita aqui, nós contamos com a seguinte ideia: nós somos minoria. ¿Estaríamos nós errados? Si nosotros estableciéramos la verdad de una idea por la cantidad de personas que se adhieren a ella, si la valoración fuese exclusivamente cuantitativa, no se podría comprender el proceso histórico de la ciencia. En algún momento, la mayoría pensó que la Tierra era plana. No solamente la verdad religiosa, la verdad científica también. Y no fue la mayoría en ese momento la que determinó que eso era verdad. Pudo más un Galileo retomando a Pitágoras o un Copérnico, pudo más que toda una masa creyente en el geocentrismo. Si el criterio fuese cuantitativo, los espíritas kardecistas en general estaríamos muy mal, porque el espiritismo es una minoría, todo el espiritismo reunido es una minoría frente a los centenares de millones de personas que creen en otra concepción religiosa o filosófica de la vida. Luego, el criterio para establecer cuánto de acertado podría haber en una idea no puede medirse por el parámetro cuantitativo. Estamos realizando un encuentro con aquellos compañeros de diferentes lugares de Brasil que durante varios años han venido identificándose con las ideas, las propuestas, el proyecto, el trabajo de la CEPA. Esperamos varios resultados, un mayor conocimiento y acercamiento entre todos. Esperamos una mayor y mejor divulgación del pensamiento de la CEPA en Brasil, donde las dificultades idiomáticas y también las dificultades conceptuales han frenado, han disminuido mucho la posibilidad del conocimiento de la CEPA por parte de los espíritas brasileiros. Ahora bien, es importante decir, yo quiero destacar acá, que no existe ninguna contradicción institucional, estructural, administrativa. No existe ninguna contradicción entre el hecho de que personas o instituciones, algunas sociedades espíritas, muestren su adhesión a la confederación y la estructuración natural y propia del movimiento espírita brasileiro. No hay superposición, no hay contradicción y no hay exclusión. Si alguna sociedad espírita muestra su adhesión al trabajo de la CEPA, no tiene ninguna razón para que no continuar su trabajo federativo en el ámbito que le corresponde trabajar con las instituciones brasileiras espíritas. Si alguna institución espírita adherida a la CEPA ha salido del movimiento federativo, ha sido porque el movimiento federativo la ha alejado. Pero nuestra recomendación es que cualquier institución espírita que esté participando del pensamiento de la CEPA esté integrada plenamente al movimiento espírita brasileiro. De modo que no entendemos que haya ningún tipo de exclusión
contradicción, sino simplemente ubicación adecuada de las actividades que se realizan. Por eso le pedimos al movimiento espírita brasileiro institucional tranquilidad y serenidad, porque la CEPA no intenta boicotear, sabotear, disminuir, no intenta agredir, no intenta en absoluto molestar al movimiento espírita brasileiro, sino simplemente integrar con un país que está en América, como Brasil, con los demás países que también están en América. Y me permito agregar que es mucho más lo que el movimiento espírita brasileiro exporta para América hispana que lo que el espiritismo de Hispanoamérica exporta para Brasil. Tenemos una balanza deficitaria y nos parece que está perfectamente bien, los recibimos con todo el cariño al mundo, que Brasil, con toda su experiencia y con todos sus avances en el movimiento espírita, nos ayuden a la divulgación del espiritismo en América. Y nosotros recíprocamente queremos apoyar también el trabajo espírita en Brasil. Si alguna vez hubiese una dificultad, estamos invitando a que se dialogue y no a que se adopte ninguna actitud de agresión o inquisitorial. Bien, la CEPA realiza desde hace 51 años congresos panamericanos cada 3 años y realiza conferencias regionales espíritas panamericanas entre congreso y congreso. Nuestras próximas actividades tienen que ver con lo siguiente. Estamos realizando ahora este encuentro brasileiro que hemos llamado de amigos de la CEPA. Dentro de 2 semanas vamos a realizar un encuentro argentino en Buenos Aires de amigos de la CEPA. Entre el 10 y el 12 de octubre, un encuentro mexicano de amigos de la CEPA en la ciudad de Veracruz. Posiblemente en febrero, un encuentro colombiano de amigos de la CEPA, posiblemente en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Posteriormente, el encuentro puertorriqueño de amigos de la CEPA en la ciudad de San Juan, de Puerto Rico. Tenemos concretamente ya programado y adelantadas las actividades para la 13ª, la número 13, 13ª Conferencia Regional Espírita Panamericana, que se va a realizar en Venezuela, en la ciudad de Maracay, entre el 7 y el 11 de octubre del año 98, de 1998. Y vamos a realizar el 18º Congreso número 18, 18º Congreso Espírita Panamericano en la ciudad de Porto Alegre, con el respaldo de una cantidad de amigos gauchos que vienen acompañando nuestro trabajo. Ese Congreso Panamericano, les informo hoy, se va a realizar en el año 2000. Por lo tanto, será el último Congreso de CEPA en el siglo XX. El último Congreso de CEPA en el siglo XX. Posiblemente en octubre del año 2000. Y nuestro amigo Salomón Jacob Benchaya, antiguo presidente de la Federación Espírita del Estado de Río Grande do Sul, es el presidente del comité organizador de ese evento. Y si me lo permiten, queridos amigos,
quisiéramos desde ahora hacer una amplia invitación fraternal a la participación absolutamente sin compromisos de todos aquellos espíritas brasileiros que deseen acompañarnos en el Congreso, sin ningún tipo de condiciones, simplemente para compartir ideas y cualquier trabajo, escrito, exposición o idea, cualquiera que ella sea, que se desee plantear al Congreso, será por nosotros bien escuchada y bien recibida. Bien, en los últimos 30 años hemos tenido la oportunidad de visitar en actividades espíritas, abiertas o no, hemos tenido la oportunidad de visitar la República de Cuba unas 8 veces en los últimos 30 años y hemos acompañado de alguna manera, observando el proceso sociopolítico, cultural, que vive de una manera muy original, muy particular ese país. Y por conocimiento histórico del espiritismo en Cuba, quisiéramos decir 2 o 3 cosas fundamentales que es bueno saber. Cuba fue uno de los países que en América más tempranamente se conoció las ideas espíritas, cuando todavía era una colonia española, ya se realizaban reuniones secretas para leer el libro de los espíritus. Y la Guardia Civil Española perseguía a esos grupos clandestinos que leían el libro de los espíritus y otras obras de Kardec. Y es importante conocer históricamente y anecdóticamente que las ideas espiritistas de Kardec y luego de otros autores, sobre todo de Víctor Hugo, fueron conocidas en Cuba por una realidad particular. Los operarios, los obreros en las plantaciones de tabaco eran entretenidos por unos empleados de los patronos de las haciendas que se llamaban los lectores, que para lograr un mecanismo capitalista de mayor rendimiento de la jornada de trabajo, mientras los obreros doblaban las hojas del tabaco, ellos leían algunos libros y los dueños españoles no se imaginaban que por allí estaban entrando ideas de libertad, de redención, de justicia social. Y Allan Kardec y Víctor Hugo particularmente eran las obras preferidas de aquellos lectores, librepensadores y espíritas que entretenían a los obreros y sembraron nuestras ideas en Cuba. Quiero decirles que la Confederación Espiritista de Cuba fue en América Hispana una de las más sólidas hasta el año 1958. Tenemos los documentos que rescatamos de instituciones espíritas, centros espíritas que fueron clausurados y rescatamos para salvar en Venezuela. Tenemos la documentación donde, por ejemplo, solamente en La Habana había 200 sociedades espíritas adheridas a la Confederación Espiritista de Cuba y había miles de instituciones en toda la isla. Que en Cuba existieron escritores, pensadores, editoriales, inclusive en la ciudad de Camagüey, un grupo de médicos, psiquiatras, espíritas,
organizaron una institución denominada la Clínica del Alma, donde demostraron que se podía combinar en el tratamiento de los disturbios mentales las terapias psiquiátricas oficiales con los tratamientos mediúmnicos y desobsesivos. Esa clínica fue cerrada, clausurada y convertida en una clínica de salud estatal y no espírita en 1963. En 1957, cuando se conmemoraban 100 años del Libro de los Espíritus, la Confederación Espiritista Cubana consiguió que el gobierno de La Habana otorgara el nombre de Allan Kardec a una plaza pública de La Habana y levantó un busto de bronce hermoso, y el gobierno entonces de La Habana inauguró el 18 de abril de 1957 tocando el himno de la Marsellesa en homenaje a Francia y a Kardec. Inauguró la plaza Allan Kardec. En 1963 esa plaza fue eliminada y el bronce se extravió. Luego reapareció 30 años después. Tuve la oportunidad varias veces de estar en la plaza Allan Kardec, ahora con otro nombre, y finalmente de reencontrar el busto de Kardec. La Confederación Espírita Panamericana en 1963 ya envió una comunicación al gobierno de Cuba aclarando que Allan Kardec era un pensador respetable, que no era, entre aspas, opio del pueblo, que era un libre pensador y un hombre progresista en favor de la sociedad, y que era una injusticia eliminar la plaza Allan Kardec. Hace 2 años hicimos contacto con la UNESCO a nombre de la CEPA, planteando que como la ciudad de La Habana ha sido declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad en el casco cultural antiguo, la UNESCO coloca como condición que para dar el apoyo financiero deben respetarse todas las denominaciones y todas las nomenclaturas antiguas. Y apoyados en esa posibilidad, la CEPA está trabajando para el rescate de la plaza Allan Kardec en La Habana, y hace apenas 40 días hemos estado en una reunión en La Habana en esa dirección. En este momento el movimiento espírita cubano empieza a recuperarse, porque la realidad cubana también cambia, poco a poco, pero cambia. Y en estos momentos hay nuevamente la posibilidad de que las sociedades espíritas puedan funcionar con algunas limitaciones, pero puedan funcionar. Quiero decirles a ustedes que los espíritas cubanos, que están obviamente con toda dificultad para poder pagar, costear un libro espírita, reciben con inmenso cariño cualquier envío de literatura espírita que se les haga. Nosotros, modestamente, ya en varios viajes, y de algunos delegados de la CEPA también que han viajado a Cuba, cada vez que viajamos llevamos al menos 150, 200 y en algunas ocasiones 300 obras de las obras completas de Allan Kardec y de algunos otros autores espíritas. Quisiera reiterar a las instituciones y a los amigos espíritas aquí presentes que tengamos la mayor solidaridad espírita con el pueblo cubano y con el pueblo espírita cubano. Cualquier revista, obra espírita que se envíe a Cuba es un auténtico gesto de solidaridad espírita. Y cualquier visita, como la realizada
por nuestro muy querido amigo Eliseu, que estuvo allí en La Habana también, en las mismas sociedades que visitamos, Antonio Cortina, Padre Varela, y que tienen un recuerdo maravilloso de su presencia en La Habana. Cualquier visita que los dirigentes espíritas brasileiros o de América puedan hacer a Cuba es sumamente oportuna y adecuada. Sin entrar en consideraciones políticas, algún día habrá un cambio importante en Cuba. Ese día el movimiento espírita debe estar preparado con literatura y con presencia de dirigentes para apoyar la recuperación de un movimiento espírita que antiguamente fue muy numeroso y muy positivo. Ainda seguindo o pensamento do Jacó Ben-Shai, do Salomão, o resultado que estamos tendo dessas conversações, que você está percebendo para a CEPA, isso está acrescentando? Há um progresso nesse sentido? Ou como você prevê o futuro com essa possibilidade de contato, já que as pessoas têm ouvido um pouco mais você no Brasil? Bien, pienso que de alguna manera ya colocamos nuestra idea al respecto. Este encuentro es un punto importante para el trabajo de la Confederación Espírita Panamericana en un país de América, como es Brasil. Y le hemos dado una valorización muy grande a este encuentro, incluso siendo acompañados de otros compañeros venezolanos y de otros compañeros argentinos. Le hemos dado, por lo tanto, una importancia a este encuentro. Y creemos que tiene, en definitiva, tiene dos consecuencias inmediatas. La primera, naturalmente, una coordinación mejor de los esfuerzos de los compañeros que simpatizan con la Confederación para poder dar a conocer a la CEPA y a su pensamiento en Brasil. Y la segunda consecuencia es la de que podamos ir más allá de las fronteras de la CEPA y salir al encuentro fraterno con el movimiento espírita brasileiro, en un encuentro que no tiene el interés y que no tiene la búsqueda de adhesiones o de crecimientos o de proselitismo, sino simplemente tiene el interés de producir un acercamiento personal, un relacionamiento fraternal y, si me permiten la expresión, comunicacional, con el permiso de los expertos comunicacionales, don Eder Fávaro y Amílcar del Chiaro y otros más, como los que hacen esa magnífica publicación que se llama Dirigente Espírita, que en nuestra opinión es de lo mejor que recibimos en el movimiento espírita mundial. Si nos permiten, queremos desbloquear, queremos simplemente abrir canales de comunicación, hablar, dialogar y fraternizar. Si eso fuese logrado, ya nos damos por satisfechos. Coube a mim fazer a última pergunta. Nós gostaríamos que você desse uma ideia geral dos centros espíritas no mundo, como está, e em especial, você me contou em outubro do ano passado de um grupo que você visitou, parece que no Cairo. Sim? Então você poderia dar uma ideia de como está o movimento espírita no mundo em relação a grupos espíritas, a centros espíritas. ¿Cómo no? Bueno, no sé cómo lograr dar una respuesta adecuada faltando 4 minutos para las 10. Sería un fenómeno auténticamente paranormal de relativizar el tiempo. Por mucho que Albert Einstein nos haya enseñado la relatividad del tiempo, no hay manera de dar una respuesta a la luz de lo que indica el reloj. Mas a nossa expectativa aumenta. Muy bien, voy a decirle
un resumen hecho de una síntesis, producto de un esquema, de una sinopsis, de un telegrama del tema. Porque nuestro amigo Amílcar nos pide que hablemos de cómo está el movimiento espírita en el mundo, inclusive en países de Asia. Bueno, no, solamente esto. El movimiento espírita, geográficamente hablando, el espiritismo tiene hoy en día su fuerza en América. Y dentro de América, su primera fuerza, sin lugar a dudas, es el movimiento espírita en Brasil, a mucha distancia del movimiento espírita hispanoparlante. Las dimensiones del movimiento espírita brasileiro son insospechadas, inalcanzables por mucho tiempo para el movimiento espírita hispanoparlante. El movimiento espírita en Europa ahora está lentamente recuperándose, particularmente en España, recuperándose en Portugal, donde siempre tuvo una presencia significativa, recuperándose muy lentamente de lo que fue una debacle en Francia, en Bélgica, en Italia, y organizando muy pequeños grupos en Austria o en Suecia, pequeños grupos, la mayoría de amigos brasileiros o de algún hispano que vive en esos países. Lo mismo en algunos países de Asia. Solamente quisiera destacar que hay algunas instituciones espíritas antiguas en países como Grecia. Hay una institución en una ciudad de Grecia que se llama Tesalónica, que publica una excelente revista en griego. Nosotros sabemos que es excelente porque tenemos un amigo griego que nos las lee. Es la única manera. Se llama El Mundo de la Psiquis, una excelente revista espírita griega. Y hay una antigua institución espírita en Estambul, en la Turquía europea, la antigua Constantinopla, que incluso como su idioma es el turco, idioma inaccesible para todos nosotros en América y mismo en Europa, ellos han tenido la necesidad de sus revistas, sus publicaciones, sus libros y sus cartas, dirigirlas en inglés. Y a través del inglés hemos podido leer, conocer del movimiento espiritista en Turquía, que es un movimiento tradicional, que ya asistió con delegados a los congresos espiritistas europeos, donde León Denis, o Conan Doyle, o Gabriel Deland fueron sus presidentes. Esos movimientos han solicitado muchas veces un intercambio fraterno con el movimiento espírita europeo y americano. Nosotros hemos mantenido siempre ese encuentro, ese contacto, y estaríamos con la mejor voluntad de ofrecer las direcciones, los enderezos de esas instituciones a cualquier movimiento espírita en Brasil que lo desee para fomentar el intercambio. El movimiento espírita en la América hispana es desigual, heterogéneo. No se puede comparar un movimiento espírita organizado como ocurre en Argentina, que tiene una historia, una tradición, unos libros, unos dirigentes, un movimiento con presencia, al movimiento espírita en Honduras, o en Costa Rica, o en Panamá, donde es muy débil. De modo que hay como una escala donde hay movimientos más sólidos, diría Argentina, diría Puerto Rico, diría Colombia, diría Venezuela. Hay movimientos muy pequeños en países como Chile o Perú o México mismo. Hay movimientos importantes en Guatemala.
Hay una presencia importante del espiritismo latino en los Estados Unidos de América, cuando los emigrantes cubanos y los inmigrantes de México, de Puerto Rico, han llenado con 30 millones de hispanoparlantes a los Estados Unidos. Allí han ido muchos espíritas y hay muchos centros espíritas, sobre todo de habla hispana, en los Estados Unidos. En fin, querido Amílcar, podríamos en algún momento dialogar particularmente sobre la realidad del movimiento espírita em cada país. Eu acho que devemos deixar todos os minutos disponíveis para o João, né? Te agradecer, assim como agradecer a presença de todos, mas acho que fica para o João todos os minutos finais. Bien, en verdad yo pienso que ya estamos concluyendo lo que consideramos una reunión muy grata, muy positiva, muy fraterna y a la cual le atribuimos una gran importancia. Quisiéramos reiterar nuestra gratitud por la amabilidad de haber hecho posible esta conversación. A las instituciones mencionadas, a ADESPE, la UCE, y quisiéramos mencionar particularmente a estos dos ilustres compañeros, Eder Fávaro y Amílcar del Chiaro, cuya actividad espírita nos es ampliamente conocida en América hispana y altamente valorizada. Y su calidad humana, su gentileza, ha sido la posibilidad de construir un puente para nosotros poder realizar esta actividad. Hoy yo le decía a Amílcar que le íbamos a dar un título empleando una palabra en su sentido etimológico, mas no en el sentido del uso. Le íbamos a dar el título a él y a Eder de pontífices, porque en buen latín pontífice significa hacedor de puentes, constructor de puentes, y ellos han hecho un verdadero puente entre CEPA, ADESP, la UCE y otros compañeros espíritas, mas no pontífices en el sentido vaticanista de la palabra. Por eso, mis queridos amigos, hermanos, a nombre de la Confederación Espírita Panamericana, para los compañeros presentes, nuestra palabra de amistad y nuestros buenos pensamientos por su salud, por su felicidad, y nuestra palabra de estímulo para que continúen adelante en su proyecto, en su tarea espírita, en su labor continua por el espiritismo, porque en nuestra opinión están haciendo una obra hermosa, grandiosa, maravillosa. Y para cualquier amigo espírita que posteriormente pueda observar este video, quisiéramos dejar nuestra palabra de afecto y de respeto y nuestro interés porque estos intercambios en São Paulo, en Brasil o en cualquier lugar de América se multipliquen para beneficio de la doctrina y para beneficio del movimiento espírita al cual tanto queremos todos, cada uno trabajando y poniendo su esfuerzo como mejor considera conveniente. De modo que una palabra de cariño, un abrazo latinoamericano, panamericano, un abrazo de hermanos y de compañeros en la evolución de las ideas y en la evolución espiritual de nuestros países y de la humanidad. Nuestro cariño y nuestra gratitud para todos. Hasta muy pronto. Muito obrigado. A você, a los pontífices.